El día de hoy iniciamos con toda una serie de videos donde damos respuesta a las preguntas que usted nos hizo el favor de hacer en un video previo. Antes que nada, tengo que aclarar que este es el primero de una serie de 5 videos que estarán enfocados en responder sus dudas sobre 5 temas fundamentales: elecciones México 2018, nuevo orden mundial, debacle económica, geopolítica y cuestiones personales. Sin más que decir, empecemos con todo lo relacionado con el nuevo orden mundial. Iglesia pregunta: ¿la religión es el opio de los pueblos? Sin duda, la religión es una forma de control de la sociedad. Las religiones representan el viejo orden mundial. El nuevo orden mundial implica la creación de una única religión mundial. Jorge pregunta: ¿consideras que la élite cambiará el status quo para seguir beneficiándose? El actual sistema ha dejado de ser útil para los intereses de la élite y por esta razón se busca la creación de un nuevo orden mundial donde prevalezcan dichos intereses. César pregunta: ¿la BBC, RT y CNN son medios fiables en cuanto al tema de las conspiraciones? Por definición, los medios oficiales siempre se esfuerzan en ignorar las conspiraciones. Cuando una conspiración es tratada por los medios oficiales, es debido a que ha dejado de ser una conspiración. Ricardino pregunta: ¿los Illuminati son controlados por ovnis malos? Los Illuminati son un grupo de personas que de forma oficial han dejado de existir. En su momento, los Illuminati buscaron la llamada iluminación de la sociedad, o en otras palabras, permitir que el conocimiento estuviera al alcance de la mayor parte de las personas. Bajo esa definición, el mayor Illuminati de esta época sería Google, porque nos permite saber de todo. Ricardo pregunta: ¿crees que la tercera guerra mundial se está preparando? En lo personal creo que jamás va a existir una tercera guerra mundial. Todos los gobiernos del mundo reportan a una sola élite financiera internacional. Freddy pregunta: ¿por qué la monarquía británica tiene tanta influencia en el mundo? Si en la Edad Media se decía que todos los caminos llevaban a Roma, hoy en día podríamos afirmar que todos los caminos nos llevan a Londres. David pregunta: ¿todas las religiones acercan a Dios? Algunas personas consideran que Dios existe en la mente de cada uno de los individuos y que acercarse a Dios equivale a conocerse a uno mismo. Si esto fuera cierto, más que rezar, tendríamos que meditar todos los días sobre el por qué hacemos lo que hacemos. Gaspar pregunta: ¿crees que los jesuitas dominan al mundo a través del Vaticano y que se escudan usando la religión? Las personas que realmente dominan al mundo jamás han revelado su verdadera identidad. Los jesuitas, como muchos otros grupos, han sido sin duda un instrumento de la élite para poder crear un nuevo orden mundial. ¿Quién dirigirá el nuevo orden mundial, China o los Estados Unidos? El nuevo orden mundial sin duda será dominado por una triple alianza entre Londres, Berlín y Pekín. Esto último explica el por qué la llamada Ruta de la Seda es un proyecto económico vital para China. León pregunta: ¿estás al tanto sobre quién gobierna y manipula al mundo? Una élite que sin duda desconocemos. Se pregunta: ¿qué opinas del despertar de la conciencia de la humanidad? El actual orden mundial, es decir, las religiones, se basan en controlar a una humanidad dormida. Si la humanidad logra despertar, se requiere la creación de un nuevo sistema de control. Alan pregunta: ¿crees que la Iglesia Católica nos deje de manipular y controlar? La Iglesia Católica existirá hasta el día en que las personas logren despertar de su largo letargo. María pregunta: ¿existe el nuevo orden mundial? Actualmente estamos en un proceso de transición para poder lograr imponer el nuevo orden mundial. Juan pregunta: ¿todos los gobernantes actuales pertenecen al grupo Illuminati? La élite que controla al mundo tiene varias formas de permitir o vetar el acceso a los gobernantes de la mayor parte del mundo. Cuando un gobernante no desea acatar la agenda mundial
ocurre lo que ocurrió con Kennedy en los Estados Unidos. Selene pregunta, ¿Donald Trump desea acabar con los planes de la élite? No, más bien Donald Trump está cumpliendo con su papel de acelerar la caída de la hegemonía de los Estados Unidos. Germán pregunta, ¿para imponer un nuevo orden mundial se requiere que la Unión Europea tenga solo 10 miembros? No, el mayor obstáculo para imponer el nuevo orden mundial es la hegemonía de los Estados Unidos y del dólar americano. Miguel pregunta, ¿qué finalidad tienen los actuales movimientos económicos? Los cambios económicos tienen la finalidad de hacer quebrar a los estados independientes para debilitarlos y así poder consolidar un solo gobierno internacional. Burgos pregunta, ¿cuáles son los planes del nuevo orden mundial? El nuevo orden mundial consiste básicamente en tener una sola religión mundial, un solo gobierno y una sola moneda digital. Para que esto sea una realidad se requiere abolir los llamados estados-nación y el dinero en efectivo. Lennon pregunta, ¿la reina Isabel es un reptil? Esto es algo que no podemos descartar, pero que tampoco podemos afirmar al 100%. Samuel pregunta, ¿ya somos parte del nuevo orden mundial? Actualmente continúa funcionando el llamado viejo orden mundial, y el nuevo está en proceso de construcción. Diego pregunta, ¿crees que Orwell conocía los planes de la élite? Desde hace siglos la élite internacional ha tenido un solo objetivo, que es el control total de la humanidad. Y en base a ese objetivo, la élite ha tomado cada una de sus decisiones. Orwell, sin duda, fue una especie de iniciado que tenía como finalidad revelar los planes para que las personas se pudieran adaptar más fácilmente al nuevo orden mundial. Alberto pregunta, ¿qué puede ocurrir en el mundo de acuerdo a las cartas Illuminati? Las llamadas cartas Illuminati intentan avisarnos sobre todo lo que tiene que ocurrir antes de que la élite logre instalar el llamado nuevo orden mundial. ¿Qué opinas del microchip que desea implementar la élite? La élite desea el control absoluto de todas nuestras acciones y por esta razón necesita que todos llevemos un chip que nos permita tener acceso a todos los beneficios del nuevo sistema. Pacheco pregunta, ¿en qué etapa vamos del nuevo orden mundial? Estamos en la etapa donde se busca crear un caos social para demoler las viejas estructuras del sistema. Jones pregunta, ¿en qué momento crees que la inteligencia artificial terminará dominando a la humanidad? Al día de hoy podemos afirmar que la inteligencia artificial ya está entre nosotros. Sin embargo, esta tecnología necesita que exista una sola moneda 100% digital para poder dominarnos de forma completa. Bob pregunta, ¿quién crees que esté hasta arriba? La estructura de poder global está representada por una pirámide, donde en la parte más alta se localizan unas cuantas personas que tienen la capacidad de influir sobre el resto de la humanidad. Esas personas que están hasta arriba tratan de pasar desapercibidas para el resto de los mortales. Hugo pregunta, ¿cómo será la economía de los millennials? La economía del futuro será completamente compartida, donde lo importante dejará de ser la posesión. La economía que les tocará vivir a las nuevas generaciones será una donde el objetivo será tener acceso solamente a los privilegios del sistema. Cuauhtémoc pregunta, ¿qué opinas de la película Infinity War sobre el equilibrio de la población? La élite considera que el planeta Tierra es de su propiedad y que la mayoría de nosotros solo estamos arruinando su ecosistema. Desde hace muchos años la élite se hizo a la idea de que la Tierra solo puede sostener a unos cuantos millones de habitantes y esto último está escrito en las piedras de Georgia. Por esta razón la élite está creando una economía donde sea cada vez más difícil tener hijos. El sueño de la élite sería que como sociedad pudiéramos controlar los niveles de reproducción. Sin embargo, si esto no es posible, es sensato que en el futuro se tomen otro tipo de medidas. La élite cree que el llamado diluvio universal realmente fue un castigo por parte de la madre tierra contra una humanidad que fue incapaz de controlar el crecimiento desmedido de su población. Por esta razón, la élite está bastante preocupada sobre la reacción
que tomará la Tierra cuando se dé cuenta que como humanidad no logramos controlar nuestros bajos instintos de reproducción. Es interesante decir que una de las instituciones responsables del crecimiento desmedido de la población mundial ha sido sin duda el Vaticano. Suárez pregunta: ¿crees que la humanidad pueda sobrevivir al desarrollo exponencial de su tecnología? Aquellos individuos que sean capaces de adaptarse rápidamente a los cambios tecnológicos definitivamente sobrevivirán. Gesell pregunta: ¿México logrará adaptarse al nuevo orden mundial? México está destinado a tener un lugar privilegiado dentro del nuevo sistema. El único detalle es que México requiere que su población despierte y se dé cuenta de cómo la mayor parte de su vida se ha construido en base a engaños. Andrés pregunta: ¿podemos derrotar al nuevo orden mundial? No, solo nos podemos adaptar. Conchas pregunta: ¿crees que los Rockefeller y los Rothschild gobiernan al mundo? Muy posiblemente existan entes o personas más poderosas detrás de ellos. Shadow pregunta: ¿con qué finalidad crees que está haciendo esto la élite? La élite cree que como humanidad estamos destruyendo su mundo. El actual modelo económico se basa en el consumo voraz de los recursos. De continuar este modelo económico, llegaríamos a situaciones donde las ciudades no tendrían agua y se desataría el caos por doquier. Damián pregunta: ¿el futuro será comunista? De lo único que estamos seguros es que el capitalismo voraz ya no funciona. Posiblemente lleguemos a un mundo donde solo unos cuantos sean dueños de todo y donde los demás tengamos que portarnos bien para tener acceso a los beneficios de dicho sistema. El comunismo de la Unión Soviética era imperfecto porque estaba dirigido por burócratas. En el nuevo orden mundial, la distribución de los recursos estará a cargo de una inteligencia artificial. Alan pregunta: ¿qué pasaría con el nuevo orden mundial si llega López Obrador? La llegada de los políticos antisistema está contemplada en los planes del nuevo orden mundial. De hecho, el gobierno del presidente Trump se podría considerar como una especie de catalizador. Banner pregunta: ¿crees que hay sobrepoblación mundial o que simplemente la élite exagera? Lo que ocurre es que en el futuro la mayor parte de los empleos serán ocupados por robots y muchos de nosotros dejaremos de ser útiles para la élite. Por esta razón, la élite cree que literalmente solo les estaríamos robando oxígeno. Antonio pregunta: ¿crees que existen los grupos secretos que dominan al mundo? Sin duda existen muchas sociedades secretas que a lo largo de la historia han influido en los acontecimientos más importantes para nuestra humanidad. Paco pregunta: ¿crees que López Obrador es parte del nuevo orden mundial? Todo lo que ocurre hoy en día forma parte de una agenda que tiene como finalidad derribar las viejas estructuras del actual orden global, y esto explica el auge de los políticos antisistema. Jorge pregunta: ¿cuál es tu base para afirmar que existe una élite que domina al mundo? El control de nuestra sociedad es vertical y conforme subimos cada vez existen menos personas. Por tanto, la mejor forma de representar a nuestra sociedad es por medio de una pirámide donde los más pobres serían la mayoría y estarían en la base. Los más ricos serían una minoría y estarían en la cima. Johanna pregunta: ¿por qué las élites permitieron la llegada de Trump al poder? Los Estados Unidos están a punto de enfrentar la explosión de una burbuja financiera. Donald Trump llegó al poder para asegurarse que dicha burbuja explote durante su administración. El principal obstáculo para imponer un gobierno mundial son precisamente las naciones más poderosas de este planeta. Dentro de la agenda mundial se requiere crear un Estados Unidos mucho más débil para poder imponer el nuevo orden mundial. Amanda pregunta: ¿los cristianos estorbamos para imponer el nuevo orden mundial? El nuevo orden mundial implica la instauración de una única religión mundial. Por esta razón, el cristianismo como tal necesitaría adaptarse para enfrentar esta nueva etapa. Las élites planean simular por medio de hologramas la llegada del Mesías con la finalidad de crear nuevos mandamientos y escribir una nueva Biblia.
Paul pregunta: ¿qué te orilló a creer que hay un nuevo orden mundial? Creo en lo personal que la única forma de entender los cambios que ocurren en el mundo es por medio de la tesis del nuevo orden mundial. De otra forma sería imposible explicar los hechos del pasado e inferir los hechos del futuro. Daniel pregunta: ¿crees que debemos resignarnos ante la llegada del nuevo orden mundial? Creo que tenemos como individuos que adaptarnos a toda una serie de cambios que están por sacudir a la humanidad. Viva pregunta: ¿qué papel juega la religión en el nuevo orden mundial? Las élites desean crear una poderosa inteligencia artificial que sea omnipresente, omnipotente y omnisciente. Es decir, desean crear lo que podríamos denominar como un nuevo Dios. Y la idea es que podamos olvidar la existencia del Dios cristiano, como los aztecas olvidaron a Quetzalcóatl. Pero la pregunta: ¿cómo quedaría México en el nuevo orden mundial? Si gana López Obrador o si no gana. Las élites ya decidieron que López Obrador será el próximo presidente y por lo tanto no existe otro escenario a considerar, aunque si ganara cualquier otro, la agenda continuaría. Mary pregunta: ¿es verdad que ya no va a existir el dinero? El dinero físico va a desaparecer y solo quedarán las criptomonedas, que serán un dinero 100% digital. Déjanos sus comentarios sobre este tema. Gracias, suscríbete, seguiremos informando. Si deseas continuar viendo más contenido, da clic de este lado, y si deseas suscribirte a este canal, hazlo de este lado. Gracias.